Hola, buenas tardes. Voy a grabar un vídeo en, en castellano de maquillaje porque, a ver, yo ya dije en uno de mis vídeos que mi línea iba a ser de hacer los vídeos en catalán. Lo que sucede pues que, a ver, como ya os he comentado que tengo la tablet Apple defectuosa, pues tengo que ir a repararla y bueno, no tengo tiempo. Entonces pues claro, no me da mucho tiempo a crear contenido, no tengo tiempo tampoco de grabar en exteriores. Aparte a mí los móviles así pequeños me ponen nerviosa, yo necesito grabar en tablet y bueno, pues hasta que no la tenga tengo que grabar así, con lo cual he decidido que vídeos que he hecho en catalán los haré en castellano y no sé si, como estos días estoy aprovechando el rato este que me maquillo para grabar vídeos, porque bueno, la pareja de mi madre ha cambiado la conexión de internet, entonces pues no la cojo porque no tengo tiempo y bueno, pues un rato que yo utilizaba para ver vídeos de YouTube en los cuales pues aprendo de moda, de historia, pues voy a aprovecharlo pues para grabar. Y bueno, pues nada, aquí estoy. Jolín, como demacra la cámara, es una pasada. Yo no sé si es que es este móvil, el Xiaomi, pero no sé, no salgo muy favorecida. Pero bueno, pues nada, voy a hacer un vídeo de maquillaje. Como ya os comenté que era una de las cosas que a mí más me gustaban, de hecho a mí lo que más me apetecería ahora es hacer un vídeo un curso de maquillaje, de maquilladora. Pero bueno, como los periodos de matriculación de la universidad son en unos periodos determinados, pues este verano dije, o me matriculo en la universidad en el tiempo que marca, que es de julio a septiembre, o si no, pues nunca me acabo de matricular. Y bueno, pues lo que comenté ya en un vídeo en mi lengua es que me he matriculado en teología y filosofía. Y bueno, pues porque yo quiero acabar mis estudios en filología inglesa, que en su época me quedaba medio año para finalizar los estudios. Y bueno, tengo que hacer una convalidación al plan nuevo de Bolonia, que creo que ahora es otro plan también, porque creo que lo han vuelto a cambiar. Una cosa que yo critico, los cambios de planes de estudios, que es una cosa que a mí me marea mucho. Y bueno, con tal de no ir todo lo que tengo que pagar por el cambio de estudios, las convalidaciones y tal, digo, prefiero volver a la universidad con buen pie. Entonces me he ido a teología, que bueno, es una facultad que te recibe sin estas historias, a ver que son normales, o sea, no es culpa de ellos, pero claro, ya empiezas así un poco como cansado. Entonces, pues bueno, he decidido volver con teología y bueno, ahora ya cuando esté un poco situada en teología, pues iré a la facultad de filología a que me hagan la convalidación, pagarlo ya de una vez y bueno, quiero hacer el último año de Erasmus porque bueno, me han dicho que me resultará más fácil. Entonces, bueno, también me quiero ir fuera de España durante un tiempo
Y bueno, pues eso, pues mientras acabo los estudios y tal, pues me iré un tiempo fuera de España. Entonces, pues nada. Bueno, voy a empezar con la clase de maquillaje. A ver, primero de todo me voy a poner aceite, que bueno, a mí es lo que más me nutre la piel, es ponerme aceite más que una crema. Entonces me voy a poner aceite de argán con omega 3. A ver, dicen que el omega 3 da mucho brillo a la piel. Lo que sucede es que yo, todo el tema de nueces, de avellanas, almendras, argán, nueces de macadamia, todo esto a mí me engorda muchísimo. Lo comprobé cuando tuve a mi hijo, pues que nada, todo el mundo me decía, toma productos que contengan frutos secos, porque bueno, así le podrás dar el pecho, no sé qué. Jolín, me puse como una vaca. Y no sé, siempre he tenido dudas de si mi exmarido me pudo poner los cuernos durante aquella época. Y claro, a mí es una cosa que la única persona que he querido realmente me hubiera podido haber puesto los cuernos por el hecho de haber estado más gordita. Entonces, claro, ya el tema nueces es un tema que me va a doler de por vida. Entonces, pues eso, no es un aceite que a mí me guste mucho. Me lo compré porque quería probar estos aceites de Oil and Go, de Natural Honey, porque yo normalmente utilizo aceite Johnson's, pero bueno, dije, voy a probar porque como, bueno, tienen aromas diferentes y tal, y también va bien, a ver, si se me engorda un poco la cara, pues tampoco va mal. Y nada, el omega 3, que también dicen que va muy bien para la piel y para temas cerebrales y tal, que bueno, yo también he oído un poco de crítica hacia el omega 3, porque yo cuando empecé a hacer dietas y tal, pues bueno, en la dieta te incluían pues lo típico, ¿no? El salmón a la plancha. Y nada, pues yo siempre pues a la que puedo pues me he ido haciendo salmón a la plancha y tal, porque bueno, decían que adelgazaba y bueno, pues haciendo dieta la verdad es que es un alimento que te da un poco como de cambio, ¿no? Porque claro, tomarte el pollo a la plancha, la merluza hervida, acabas hasta el moño y al tomarte el salmón un poco te cambia los sabores estos del pollo y la merluza. Lo que, lo que pasa, lo que pasa que, bueno, vi un reportaje que dijeron por qué las mujeres del norte de Europa, o bueno, en el norte de Europa, ¿por qué se tiende a la obesidad? Y dijeron que uno de los motivos era el salmón, porque habían hecho unos estudios y se ve que el salmón produce obesidad mórbida. O sea, si un niño empieza desde pequeño a comer salmón, los niños que, bueno, enseguida cogen todo tipo de síndromes y todo les altera sus sistemas hormonales y corporales, pues se ve que si comen salmón les puede alterar su sistema, no sé si es hormonal o su sistema corporal, y a partir de aquí ya pues como que se les activa el gen de la obesidad y bueno, pues se ve que de adultos ya tienen tendencia a ser personas obesas. Entonces, bueno, estaban haciendo un estudio de si realmente comer salmón compensaba más el tema del omega 3 o de la obesidad genética que te producía. Entonces, pues bueno, ya eso ya es un producto que lo tengo así entre comillas. Y bueno,
Bueno, y a ver, el segundo producto que me voy a poner en la cara, a ver, yo a veces utilizo cosas de hombres porque a mí me gusta probar cosas nuevas. Y bueno, ya veis que siempre estoy en la cosa esta de lo que os comenté en otro vídeo, que si los radicales libres, ahora esto del omega 3. Y bueno, pues a veces digo, bueno, voy a probar cosas de hombres, a ver qué efecto tiene en la piel de una mujer. Y nada, bueno, pues lo que pasa es que no, o sea, las cremas de hombres yo creo que incluso te sale pelo en la cara si te las pones. Y bueno, a mi hijo yo siempre le animo a que utilice cremas desde muy joven. O sea, bueno, yo llevo toda la vida utilizando cremas. Yo creo que desde los 13 años no salgo a la calle sin una hidratante en la cara. Bueno, pues nada, me voy a poner aceite de monoil. Como ahora ya me pongo 2 capas de aceite o crema, o porque bueno, con toda esta calor y todo se me reseca mucho el cutis. Y nada, pues este aceite de monoil que venden en Mercadona, que en teoría no es para la cara, pero yo me lo pongo. Bien aceitosa toda yo. Bueno. Buah, a mí el efecto este de acabarme de duchar y estar con el aceite puesto así en plan como si fuera una diosa griega, es una cosa que me vuelve loca. Y si me pudiera hacer fotitos así con el aceite, así como si estuvieran las Olimpiadas, bueno. Bueno, pues nada, me voy a ver que se me seque un poco. A ver. Es que hoy lo estábamos hablando precisamente a la hora de comer, lo del culto al cuerpo. Es que, estar de estos días que me están poniendo algo en la comida que me engorda, estoy de los nervios porque ya veis cómo soy yo con las dietas. Porque claro, o sea, a ver, yo ya soy mayor y la verdad, o sea, yo ya no estoy en la competición. Entonces, pues yo estoy de mantenimiento. Y bueno, pues nada, como me dijeron eso de que si quería hacer algún trabajo de modelo y tal, pues bueno, pues intentaré mantener un poco lo que es la figura. Aparte que me fastidia un montón cuando me pongo la ropa y que no me entre. Entonces, pues nada. Pero bueno, eso, que yo siempre he cuidado mucho mi figura y que con lo que, o sea, no es que me cueste, porque es que yo ya creo que lo tengo como sistematizado. O sea, a mí la leche, bueno, yo creo que yo he nacido para ser bailarina o algo así, porque, o sea, a mí la leche, el queso, según qué queso, es una cosa que me da asco. Ya os comenté que la grasa de la carne no la soporto muchas veces. Entonces, pues nada, o sea, o sea, ya de por sí yo creo que soy una persona que he nacido para estar delgada. De hecho, de pequeña era muy delgada. Pero bueno, o sea, ya cuando empecé con el tema de las dietas, porque cuando era adolescente el tema de estar gordita yo creo que pues te quita un poco de popularidad y tal, y bueno, me empecé a poner muy seria con el tema de las dietas y el deporte, y como vi que bueno, más o menos la vida me empezaba a ir mejor, pues seguí. Cometí el error este de cuando tuve a mi hijo, seguir el consejo este de las nueces y los altramuces y estas historias. Bueno, los altramuces
A mí los kikos y todo esto me gustan. Me da igual que me digan que me engorda. Porque, a ver, otra forma de no aborrecer las dietas es que si algo te apetece, a pesar de que hagas dieta, te lo comes, te comes lo que te apetece y luego sigues con la dieta. Y así no vives con ansiedad de que paso hambre, de que no puedo comer lo que me gusta, no sé qué, y ya está. Bueno, me he puesto maquillaje, es un maquillaje del chino que estoy acabando de aprovechar, porque bueno, una vez trabajando, pues nada, no me había maquillado para ir a trabajar. Y claro, a mí hay una cosa que me fastidia mucho cuando estoy de cara al público, que es estar ojerosa, ¿no? Insípida. Entonces, pues yo para ir a trabajar intento maquillarme un poco, pero claro, si no tengo tiempo no me maquillo. Y nada, en un descanso tuve tiempo, no llevaba el maquillaje y me compré uno del chino. Y lo he tenido dando vueltas durante años. Y como veo que no me salen granos, pues lo estoy acabando de aprovechar. Y nada, pues ahora me voy a poner colorete de la marca Mercadona, de color coral, que así en verano pues me ha sido muy provechoso. Me he divertido mucho pintándome así de colores coral, rosas, fucsias. Gran parte del verano he ido con estos tonos, tanto de ropa como de maquillaje, no sé, me ha dado por aquí. Y bueno, pues nada, a ver. Entonces ahora me voy a poner un poco de antiojeras, porque yo, una vez me fui a Galicia y claro, pues para mí el viaje a Galicia resultó malísimo. 2 veces que he ido me he puesto súper enferma, o sea, ya mi salud, debo ser frágil, no soporta un viaje a Galicia en tren y en autobús, o sea, me pongo mala. Entonces, claro, como yo desde pequeña estaba así medio anémica, al llegar a Galicia peté, y yo iba con mi prima y le decía, es que no puedo más, me voy a morir. Yo, bueno, allí, cosas muy desagradables me pasaron, entonces pues nada, yo diciéndole a mi prima, vamos a comer carne que tenga mucha sangre porque si no me voy a morir. Entonces, pues nada, digo, voy a hacer algo para quitarme la anemia. Entonces, pues decidí que, digo, bueno, me voy a poner un poco con el tema de las vitaminas. Y bueno, a partir de entonces, pues tomo 3 frutas al día o 3 zumos por la mañana, al mediodía y por la noche. Y bueno, al hacer esto, parece un poco que se me ha ido un poco el tema de las ojeras, de la anemia y nada. Lo que pasa es que la segunda vez que fui a Galicia, aparte de que el viaje fue mortal, pues nada, tuve una caída, tuve un desprendimiento de riñón y ya a partir de entonces otra vez las ojeras. Una cosa, no puedo evitar. Bueno, y nada, pues ahora me pongo un poco bueno, ya habéis visto que me he puesto la raya negra por aquí, por debajo del ojo y por aquí. Y ahora me voy a poner sombra azul de esta tipo DAX de Mercadona. Que bueno, este color no sé si lo siguen haciendo porque van sacando y poniendo colores. No sé, yo este aún lo tengo. Y me pongo así como 3 capas. A ver. Queda muy chulo el efecto de este azul porque es un azul que no es muy vulgar.
Es un azul así muy fino que se difumina muy bien, porque hay azules que se quedan ahí como un pegotón. A ver, que son bonitos. Estoy quedando sin voz. Son bonitos también. Son bonitos también, sobre todo estos azules eléctricos y tal que se llevan ahora, que también quedan muy bien. Pero yo me sigo poniendo este que me combina con toda la ropa y con todo. Bueno, me pongo una capa de rímel de la marca Christian Dior, Dior Show, porque le dan mucha espesor a las pestañas. Así me lo vendieron en la perfumería San Remo. Yo quería usando el de Lancôme, el Gran Dios, creo que se llama de Lancôme, pero ya no lo venden. Y bueno, la dependienta me dijo, usa este que te dará mucho espesor. Y bueno, pues lo estoy usando. Y nada, pues me pongo un poquito en las pestañas, porque yo como las tengo así bastante ya pobladas, porque bueno, yo de por sí ya veis que soy como muy peludita. Entonces pues bueno, también gasto aceite de ricino para las pestañas y para las cejas, para que aún me crezcan más fuertes. Este me lo compré en la estación de Sants en la farmacia, que me costó 4 euros. Y nada, bueno, a ver, ahora me voy a poner un poco de rímel azul eléctrico en lo que es el final de las pestañas. Y bueno, pues ahora me voy a poner unos pintalabios de color teja, porque bueno, el color teja es un color así que combina con todo y te da mucha vida. A ver si los encuentro. Vale, pues me voy a poner primero el perfilador. Ya tengo dentista, me voy a arreglar los dientes. Me da rabia porque es que yo no los tenía tan mal. Mirad mis dientes, no son feos. Me gustan un poco porque se parecen a los de Lady Di. Este colmillo de aquí, estos de aquí. Lo que pasa es que, bueno, primero el golpe de los autos de choque. Después que me puse brackets de estos transparentes y sucedió todo el tema de la degalla, y con todo el problemón que tenía yo, digo, ahora voy a estar soportando el dolor este de los brackets, porque aunque sean brackets invisibles duelen. Que a mí la gente que conocí durante aquella época, sobre todo cuando iba a la discoteca Trauma, que hice así como amistades con personas y tal, me decían, a veces hablábamos del tema de los brackets y tal, y me decían, no te los pongas porque es una cosa insoportable. Me decían, te va a dar tanto dolor que es que te vas a volver loca, o sea, te vas a tener que tomar calmantes, no sé qué, y aún así no lo vas a poder soportar. Y bueno, conocí un chico que incluso me dijo que un día se los arrancó, que no soportaba el dolor, y claro, a mí ya con todos estos comentarios pues ya me dio mal rollo, y ya pues me puse los brackets transparentes cuando salieron, pero me pasó esta historia de la degalla, que la cuento en otros vídeos en catalán. Algún día la contaré en castellano porque tiene su miga. Bueno, es una cosa para contarla, porque bueno, es una de las cosas malas que nos está pasando aquí en Cataluña. Por lo que veo en el programa que dan el sábado por la noche en Telecinco, el de Déjate querer, bueno, es una cosa que está pasando en toda España, con el tema de los niños que roban, se los llevan a centros de acogida y todo esto.
Entonces, pues nada, pues bueno, me cortó el rollo y aún me los dejó peor porque claro, como me corté el tratamiento cuando llevaba un cuarto del tratamiento, o sea, estos que los tenía bien me quedaron mal porque se estaban torciendo para volverlos a poner y me han quedado así. Y bueno, pues nada, ahora soy de Sanitas. Y ahora que soy de Sanitas, bueno, ya hablando con otra dentista también un día, dije, mira, yo es que ya quiero una solución rápida, estoy harta del tema de los dientes, de los comentarios, de no sé qué. Y bueno, pues estuvimos hablando que, a ver, una solución rápida es ponerte, que eran placas de resina o sí, bueno, como dientes de resina que se ponen encima, no te estropean tu diente, te lo ponen así por encima y es una cosa rápida, indolora y bueno, pues cuando me lo vaya a hacer me haré esto y ya está. Entonces, bueno, ahora me he puesto del Lidl este color cobre por encima del perfilador este de color así rosa rojizo. Y bueno, que también estoy... A ver, yo, la verdad, la prioridad hoy en día es mi hijo, porque está estudiando, o sea, yo estudio, pero... o sea, estudio para que su vida le vaya mejor a él. Si es que, claro, y es que lo mío es una pena, porque es que a mí me queda medio año para acabar lo que son mis estudios, porque por no haber acabado este medio año me he metido en historias, bueno, trabajé para la Administración de Justicia, para Economía y Hacienda, pero claro, en lugares que no son un lugar al que a mí me corresponde por los años que yo he estudiado. Entonces, pues nada, ahora que medianamente puedo, pues acabaré mis estudios. Y bueno, yo la verdad me quiero dedicar a redes sociales porque me gusta, porque es una cosa sencilla. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda, del maquillaje, ya me viene de familia porque mi abuela estuvo trabajando en una empresa de cosmética 50 años y, o sea, es que me encanta, o sea, lo llevo en la sangre. Y nada, pues me dedicaré a redes. Bueno, pues nada, ahora me voy a poner un brillo mate, también de así de un color teja. Así. Y bueno, pues eso, lo que os decía, fui a Centros Único para mi hijo porque, bueno, estaba un poco así chof para que se animara. Y bueno, pues nada, la chica me empezó, porque bueno, la chica de Centros Único de aquí de Barcelona, de la Plaza Urquinaona, es una chica encantadora, todas las chicas que hay allí trabajando. Y nada, pues la chica me dijo, ay, ¿por qué no te animas tú a hacerte algo? Digo, no, que yo tengo muchos gastos, no sé qué, que primero es mi hijo. Bueno, y me hizo una oferta tan buena que no sé qué, y bueno, pues al final me animó. Y bueno, me haré un poco lo que son los labios, me los extenderán un poco más así. Y bueno, pues a ver cómo queda. Yo cuando tenga los resultados ya os diré algo. Y nada, pues me peino mi melena morena, porque ahora voy de morena, ya no voy de rubia. Porque también un día estoy aquí en casa y me empieza mi hijo, ay, no sé, que te veo en la cara. Dice, es que no me gusta. Digo, bueno, no sé. Dice, cámbiate de color de pelo. Dice que yo creo que es el color de pelo. Digo, bueno. Y me lo... Digo, a ver, de todos los colores de pelo, ¿cuál me pongo? Porque... no sé, a ver, la verdad es que yo la pifié cuando empecé a teñirme el pelo porque yo tenía un color de pelo bastante bonito. Lo tenía así, castaño ceniza. Y bueno, pues nada, pues decidí ponérmelo rubio como Claudia Schiffer
Y bueno, a ver, la vida me fue muy bien esos años. Lo que pasa es que, claro, o sea, no he podido ser yo con mi melena y con mi color de pelo. Pero bueno, entonces pues bueno, decidí ponérmelo moreno y ya, bueno, un fin de semana me hicieron sufrir mucho y ya me han empezado a salir canas. Y cuando he decidido, digo, me voy a poner mi color de pelo, pues ya no puedo. Ahora ya no puedo porque tengo canas. Y bueno, pues nada. Bueno, pues este ha sido el vídeo rápido de maquillaje. Espero que os haya gustado. Y nada, un besito, gente española, castellana, y hasta el próximo vídeo. Adiós.